Que vamos a empezar con la ponencia de Pablo Orofino Vega, compañero de Fatigas, nuestro subdirector técnico en el Instituto, con una dilatada experiencia en lo que es prevención de riesgos laborales. Pues todo tuyo. Muchas gracias. Buenos días. Perdón, ya está. Tenía que subir Joan Guas, obviamente, para, como siempre, iluminarme, el director de este centro, al cual aprovecho y le agradezco la invitación específica que ha hecho de la subdirección técnica y mi personal del subdirector técnico. Bien, buenos días, buenas tardes. Como ingeniero, como compañero y como ponente, obviamente me ceñiré al tiempo y si no está a dos para impedir que sobrepase este límite. Y en este caso me ha tocado hablarles de las herramientas. Básicamente son tres términos los que voy a tocar en la ponencia. El primero de ellos es una palabra que ha salido esta mañana y que no nos cansamos de interpretar y de promover desde nuestra institución, desde el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, como es la integración. La segunda de ellas tiene algo que ver, o más que ver, con poner los pies en la tierra y ya tocar de forma tangible cuáles son las herramientas, qué herramientas tenemos y qué herramientas podemos ofrecer desde las administraciones públicas y en concreto desde nuestro organismo para precisamente favorecer y facilitar esta integración. Y la tercera palabra, que es la que un poco da pie a la mesa en la que me encuentro, que sería las pequeñas y medianas empresas, las pymes e incluso, me atrevería a decir, sobre todo, fundamentalmente las microempresas, ¿no? En este sentido, en primer lugar, les voy a plantear tres preguntas. Va a ser una ponencia basada en tres preguntas. La primera de ellas es, bien, ¿cuál es nuestra visión desde el Instituto? ¿Qué visión tenemos, teniendo en cuenta que somos administración pública, teniendo en cuenta, como viene la fotografía, que nosotros somos un organismo muy especializado, científico muy especializado, y por lo tanto tenemos una visión muy microscópica, pero a la vez, y en este caso tendríamos que alejarnos, tenemos también una visión muy telescópica. ¿Por qué? Porque somos al final un centro de referencia a nivel nacional que tenemos la facilidad y la suerte de poder tener una interlocución directa no solamente con nuestros compañeros en este país, sino fuera de él. Ha habido una muestra clarísima esta mañana con el compañero de la Organización Internacional del Trabajo, con Joaquín Nieto, y por lo tanto somos, y una de las cosas que tenemos que hacer, los responsables de traer toda la información que fuera de nuestras fronteras se está moviendo y manejando en relación con la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? En este sentido, básicamente, y para responder a esta primera pregunta, yo voy a darles la visión, en este caso, más que como organismo, como técnico del Instituto Nacional y basado en lo que conozco y en lo que he vivido, de lo que son las pequeñas y medianas empresas desde el punto de vista de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? En primer lugar, cuando hablamos de prevención de riesgos laborales, por mucho que nos lleve el cuerpo a hablar de grandes instituciones o grandes compañías, estamos hablando de una librería, de un bar, de un pequeño comercio, porque el 98% de nuestras empresas, no aquí, sino en el resto del mundo, son empresas que tienen menos de 50 trabajadores y porque el 87% de esas empresas, según los últimos datos, son empresas de menos de 10 trabajadores. Esa es la realidad a la que nos tenemos que enfrentar y, por lo tanto, ese es el discurso que tenemos que tener desde el punto de vista preventivo y, obviamente, desde el punto de vista de administración pública. En segundo lugar, en relación precisamente con estas empresas, no nos podemos olvidar de la importancia que tiene el poder llegar a ellas. Tenemos una dificultad grande como administración pública de llegar a las pequeñas empresas. En general, llegar a la empresa con una materia como la de la prevención de riesgos laborales no es siempre fácil. Hemos tenido aquí a oradores que nos han motivado y nos han hablado de la dignidad, obviamente, como no puede ser menos, del trabajo, pero no es fácil. Y cuando hablamos de una pequeña empresa, de una microempresa, les digo yo que es absolutamente complicado llegar a ellas, ¿no? Y en tercer lugar, y tiene que ver ya un poco más con las reglas del juego, y nuestras reglas del juego están en un diario, en un boletín que me leo todos los días, que es el Boletín Oficial del Estado, que es la normativa. La normativa en nuestro país, por mucho que venga de la Unión Europea, es una normativa que hemos traspuesto a nuestro ordenamiento y que no discrimina en ningún caso, o en muy pocos casos, y ya les digo yo que en prácticamente ninguno, por tamaño de empresa, y por lo tanto eso todavía dificulta más cuando las reglas del juego son las mismas para una gran compañía que para la librería, y les pongo librería porque, a pesar mío, estoy en contra del papel como ingeniero de montes, pero no puedo dejar de oler los libros cuando los abro y por lo tanto les he puesto este ejemplo, ¿no? Y entonces, como les decía, no se puede equiparar una normativa de una gran empresa con una normativa de una pequeña empresa, ¿no? En segundo lugar, la segunda cuestión que les quería traer aquí dentro de la primera pregunta y es qué visión tenemos es, bien,
tozudamente los números, y también en este caso como ingeniero, nos están diciendo fundamentalmente que la gente en este país no muere, no se accidenta y no enferma porque el casco de turno, porque la máquina de turno no se asegura, no. La gente no vuelve a su casa o vuelve a su casa enferma porque el procedimiento de trabajo no es el adecuado. Es decir, no ha habido una integración de la prevención precisamente en ese trabajo que tiene la empresa. Si se coge la normativa, la integración, en grandes palabras, dice hay que integrar la prevención en los niveles jerárquicos y en las actividades. Bueno, en el caso de las pequeñas empresas, esto de los niveles jerárquicos deja de tener sentido, pero lo que sí que cobra sentido es la integración en la actividad. Y se integra en la actividad cuando yo lo que hago, lo hago teniendo en cuenta la prevención. Y por lo tanto, si me veo una obra de construcción y únicamente me estoy fijando en las maravillosas redes y en los maravillosos arneses que me llevan los trabajadores, dejaré de ver precisamente al propio trabajador, que es el que en este caso ni siquiera está integrando todo ese saber que debería tener en cuenta a la hora de llevar a cabo su tarea desde el punto de vista preventivo. En este sentido, les estoy diciendo no algo filosófico, sino algo numérico y cuantitativo, porque sale de un estudio que llevamos haciendo desde el año 2003 de causas básicas de los accidentes mortales, que me atrevo a decir, no voy a decir que es el más bonito, pero desde luego me atrevo a decir que está entre los 10 más bonitos, no solamente del Instituto, sino de este país. Estamos todos aquí para motivarnos, yo también me motivo, porque es un estudio que proviene de datos no de nuestro organismo, sino de nuestros compañeros de las comunidades autónomas, que son los que investigan los accidentes, en este caso mortales, y por lo tanto, desde el punto de vista cuantitativo, desde el punto de vista cualitativo, es el informe que, bajo mi punto de vista, o desde mi punto de vista técnico, más recoge la rigurosidad de lo que es el análisis de causas de los accidentes en nuestro país. Bien, para terminar esta pregunta, yo lo que les digo es que otra de las cuestiones que tenemos que mejorar, no en la pequeña empresa, en general en la empresa, es precisamente la cuestión ligada al formalismo, al documentalismo, o como decía mi ex jefe, no porque se haya muerto ni nada, sino porque ya está también en una vida mejor que la de la jubilación, la burocratización, ¿no? Que va más allá de la burocratización. En este sentido, no ha ayudado, y entiendo que esto es una autocrítica como Ministerio de Trabajo a la normativa, no la nuestra, que también, sino incluso la de la Unión Europea, no ha ayudado en la interpretación muchas veces de esa normativa, porque documentamos, y al final lo que tenemos es una estantería llena de cosas que básicamente, y en mi opinión, se parecen a la realidad como un huevo a una castaña. Es decir, estamos, y voy a poner un ejemplo clarísimo que me van a entender perfectamente, estamos hablando de una coordinación de actividades empresariales donde la interpretación de la norma, una norma que, por cierto, ya les invito a leer, que sé que la leen igual o mejor que yo, básicamente en ningún sitio pone que hay que documentar nada, pero nada de nada, y nos está llenando no ya las estanterías, porque ya no se habla de estanterías, sino los megabytes, esas nubes maravillosas que ahora sí que podemos meter todo lo que queramos ahí de información, que obviamente es absolutamente imposible de analizar y por lo tanto absolutamente infructuosa, ¿no? En este sentido ya, y volviendo a las tres preguntas, me centro en la segunda de ellas, que es un poco lo que con la que quiero dar respuesta a la segunda de las cuestiones, que es la cuestión de las herramientas. ¿Qué herramientas tenemos desde el punto de vista preventivo para llegar a la pequeña y mediana empresa, ¿no? Bueno, nosotros como instituto, y en este caso obviamente me voy a ceñir a nuestro organismo, nuestra principal herramienta es la generación de conocimiento. Nosotros generamos conocimiento y ese es nuestro principal valor, que con ese conocimiento nosotros podemos hacer llegar a aquel que en este caso está o tiene la responsabilidad de llevar a cabo la prevención en la empresa una serie de herramientas, unas vienen del mero conocimiento y otras ya son herramientas más de aplicación práctica, podríamos decirlo así, que van a facilitar la vida de nuestros compañeros en las empresas, ¿no? Bien, ¿qué tipo de herramientas tenemos? Pues básicamente tenemos muchas, ¿no? Pero yo me he quedado aquí con las principales. La primera es una herramienta para facilitar precisamente la lectura de este diario, que es el Boletín Oficial del Estado de la Normativa, que está constituida fundamentalmente por nuestras guías técnicas. Son documentos técnicos que, lejos de ser manuales de procedimientos o manuales técnicos de prevención, lo que son orientaciones, son herramientas directas para facilitar la aplicación de aquello que dice la norma desde el punto de vista técnico-preventivo, ¿no? Tenemos guías técnicas y tenemos otros documentos que a la postre son lo mismo que las guías, como puede ser, y es muy conocido también por ustedes, el documento sobre valores límite de exposición en España, que obviamente está en este caso no mandatado por una disposición final, sino por un propio artículo de un Real Decreto como es el Real Decreto de Agentes Químicos. También ese conocimiento nosotros se lo podemos ofrecer a las empresas en forma de documentos, donde nosotros lo que hacemos no es ya facilitar el cumplimiento de la normativa, no. Lo que hacemos es poner en sus manos precisamente lo bonito del conocimiento en prevención de riesgos laborales, que tiene que ver con la posibilidad de aplicar medidas preventivas a las empresas de nuestro país, ¿no?
Hay otra herramienta también, ahora ya desde más tipo, vamos a decir así, para facilitar toda esta generación de conocimiento y para estar en este mundo en el que nos encontramos, que son aquellas herramientas ya, podríamos decirlo así, más tangibles, es decir, aplicaciones informáticas, bases de datos, etcétera, que lo que hacen es facilitar, no la aplicación, pero sí la vida a los principales actores. Y todo esto, y otra herramienta que tenemos muy potente, y un ejemplo es precisamente la jornada de hoy, es la cantidad de eventos y actividades formativas que desde este instituto estamos llevando a cabo. Pero estamos hablando de pequeñas empresas, y en concreto de microempresas. ¿Y qué pasa con estas pequeñas empresas? Que hay que hablarles con un idioma distinto, no porque sean menos inteligentes o no que nosotros, sino porque su idioma, su día a día, no tiene nada que ver con las cosas que muchas veces decimos en documentos y que son absolutamente inaplicables a la vida real, ¿no? En este sentido estamos tratando de bajar un poco nuestra visión a la vida cotidiana y a la vida práctica, y también ofrecemos otra serie de herramientas. He puesto el ejemplo de Prevención 10, no por la utilidad o no que tenga Prevención 10, que creo que la tiene, sino porque desde aquí estamos diciendo desde el Ministerio que es posible evaluar los riesgos y tomar medidas de una forma práctica, sencilla y directa. Y no con esos documentos que parecen camposantos con tanta cruz de tolerable, intolerable y tal, que básicamente sirven para quedarnos tranquilos de que hemos hecho 120 o 130 folios de evaluación de riesgos que nada tiene que ver con lo que nos pedía ni la normativa ni el sentido común, ¿no? Y ya por último, y para terminar, lo que les voy a dar, y sin ánimo de ser presuntuoso, es una serie de consejos, por lo menos consejos que yo le daría a cualquier persona que está en una pequeña empresa, ¿no? Primero de ellos, nos vamos precisamente a este ámbito que no hay que deforestar, y de ahí la falta de documentación, en este caso tangible, y es el papel que para las pequeñas empresas no solamente tiene la Administración, que por supuesto sabemos el papel que tenemos, sino las grandes empresas. Muchas veces, y lo hemos visto en un sector como el de la construcción, el que crea tendencia no es la Administración, sino la gran empresa que tira de la pequeña, y en este caso que la empuja, con cuidado, obviamente, hacia no un abismo, sino hacia una vida mejor, ¿no? En este caso estamos viendo un maravilloso río y no esas exigencias que van más allá de los mínimos legales que comentaba como ejemplo en la coordinación de actividades empresariales. La segunda, obviamente, tiene que ver con desterrar ya cuestiones que, sinceramente, deberíamos tener ya más que superadas, como es, y con todos los permisos de todo el mundo, la cultura preventiva. Es decir, la cultura preventiva fue el motor que movió, en este caso, la directiva, la propia directiva marco de la Unión Europea, pero ya no hablamos de cultura preventiva, ya hablamos de una prevención que está integrada en nuestro ADN, que cuando yo me levanto, ya automáticamente no tengo que pensar en prevención. Yo es que no entiendo el trabajo sin haber integrado la parte preventiva en el mismo, teniendo en cuenta, obviamente, la vertiente grande o la vertiente amplia que tiene la palabra salud, como hemos visto esta mañana y como seguiremos viendo. Y, Dolors, no te preocupes, porque la última tiene que ver con los profesionales de la prevención, y yo les voy a decir que para las pequeñas empresas solamente podremos generar confianza si realmente nos toman en serio. Si yo a una pequeña empresa le doy una evaluación de riesgos así de grande y la medida preventiva que le digo al señor empresario es cúmplase con el Real Decreto 486 del lugar de trabajo, además de una risa y de que el año que viene no me va a volver a contratar, obviamente no voy a conseguir mi objetivo. Entonces yo prefiero sinceramente, no les voy a decir bajar la calidad ni mucho menos o la rigurosidad de nuestra actuación, pero sí que sean actuaciones realmente directas, que tengan una aplicación práctica y que tengan una rigurosidad y profesionalidad suficiente. He terminado, pero en este caso les voy a pedir un favor, y es el siguiente. Y es, aquí han sido muy correctos, está Manel ahora hablando de sus cosas y no se ha enterado de la fotografía que he puesto, pero han sido muy correctos mis predecesores, tanto mi director como el director de este centro, Joan Guas, y no me puedo ir ni como su director técnico ni como compañero, sin decir sinceramente que ha sido un placer no venir a esta jornada, que por supuesto, ¿cómo no voy a decir eso, no? Sino un placer haber podido compartir desde el primer día que entré a este instituto, que vine por aquí por el centro y el señor Joan Guas y el señor Manel Bestratén me dieron un curso magistral que todavía me motivaba. Yo venía muy motivado, porque aprobar la oposición ya era suficiente motivación, pero me motivaban todavía más para que me gustara todavía más la prevención. Y en este caso le quiero dar que el aplauso, que mi ponencia, que todo mi cariño vaya única y exclusivamente y con permiso de su jefe y de mi otro jefe, que tengo aquí muchos jefes, esto de la jerarquía, la integración. Un aplauso muy fuerte al señor Bestratén, que ha sido un icono, y si en este país hay que hablar de la palabra gurú, que a mí no me gusta nada, pero a la gente le gusta esto de la moda de los gurús, si hay un gurú y si hay una persona que ha creado tendencia, ha sido nuestro compañero Manel Bestratén. Con lo cual, para ti, Manel...
Muchas gracias Pablo por la ponencia y por el gesto con nuestro compañero del Instituto. Muchísimas gracias. Hemos visto la importancia de adaptar o de crear estas herramientas específicas para las peculiaridades y las necesidades propias de las pymes, y ahora vamos a entrar en... Yo creo que la pregunta es, ¿las pymes pueden ser excelentes? Yo creo que sí, ¿no? Entonces, nos va a orientar o nos va a ilustrar María Jesús Carmona Tribaldo, ingeniera industrial, con una amplia experiencia en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo y actualmente responsable del Departamento de Medio Ambiente, Salud y Seguridad de la empresa Croda Ibérica. Sí, gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Espero que aguanten la ponencia porque ya llevamos mucho rato y hemos tenido lecciones magistrales, con lo cual dirán, ¿qué nos viene a explicar esta hora de una empresa? Pero claro, cuando Manel me pide algo lo dejo todo, como todos. Y Manel, que me ha conocido desde el inicio, con todos mis fallos, yo soy un animal de empresa, he estado siempre en servicios de prevención, en todos los sectores, acompañada por él, con mis errores, me ha ayudado muchísimo. Y claro, me dio un titular espectacular: salud, sostenibilidad y excelencia. Nos encantan estas tres palabras. Y claro, pues le dije, por supuesto, Manel, ¿cómo no voy a hablar yo? Creo que soy la primera de una empresa privada que hoy hace una ponencia, con lo cual, como lo más espectacular, lo más importante ya está dicho, yo lo que voy a intentar es explicar, es lo que decía Dulos, ¿se puede esto llegar bueno, ¿es tangible en alguna empresa? ¿Podemos hacer algo? Pues sí. Sí se puede hacer mucho. Y es verdad, y repito un poco lo que decía Pablo, que claro, yo soy una privilegiada, somos unos privilegiados los que estamos en una pyme o una gran empresa, pero también es verdad, lo del elefante me ha encantado, es muy ilustrativo, que tenemos que hacer pedagogía con las pequeñas. O sea, nosotros marcamos tendencia, como Manel, en la prevención. Las empresas más grandes, aunque sea con algo tan tonto como la coordinación empresarial, marcamos tendencia, y es verdad, así que tenemos una doble responsabilidad. Bueno, se ha dicho tantas cosas y bien explicadas, que yo no soy una experta, sobre estos tres conceptos, qué es salud, qué es sostenibilidad, qué es excelencia, que aquí solo me voy a parar para decir una cosa. Dos, en primer lugar, no hay excelencia, es consustancial, ser excelente es consustancial con tener salud y es sostenible, por supuesto. Y lo más importante, si esta frase nos lo hubiéramos preguntado hace 20 años, ¿qué habríamos hecho de salud y qué habríamos hecho de sostenibilidad? ¿Cómo hemos cambiado? ¿Qué habríamos hecho de salud en un entorno laboral? Que no perdamos dedos, ¿no? Que no tengamos accidentes. ¿Qué habríamos dicho de sostenibilidad? Hay los residuos, ¿verdad? Es así. Entonces, este es el gran viaje que intento explicarles hoy. Voy a hablar de Croda, pero no por vender ninguna moto. No quiero hacer ninguna propaganda. Puedo hablar de Croda como podría hablar de cualquier otra empresa y de una experiencia que me ha permitido ver esta evolución de esos dos conceptos. ¿Vale? ¿Quiénes somos y qué hacemos? Me lo salto. Simplemente quiero decirles que somos una química. ¿Y por qué? Pues porque creo que es especialmente interesante explicarles esta evolución del foco a la persona que ha hecho una industria química, pero química pura y dura. Estamos hablando de reactores, de intercambiadores, de manipulación de químicos, de cancerígenos, de tóxicos, de mucho ingeniero químico, de mucho FP químico, y sin embargo esta empresa ha hecho un viaje hacia, a poner en el foco a la persona. Y entonces eso es espectacular en una empresa como esta. Nuestros orígenes sí que tienen algo del concepto de sostenibilidad, porque se crea a través de la grasa de las ovejas en Inglaterra. Cuando era un residuo, pues ellos descubren que esto se puede aprovechar. Entonces es verdad que en su ADN sí que subyace un poco este concepto. Y probablemente ha sido una palanca, porque lo han tenido siempre muy en su ADN. Pero bueno, en cualquier cosa, lo importante es que servimos en un montón de mercados y me dirán, ¿y por qué nos lo explica? Pues porque esto significa que hasta hace bien poco, lo primero era el cliente, que era la gestión que había habido siempre de las empresas. Lo primero es el cliente. Y sin embargo, en una industria como esta ahora, el CEO, he puesto una frase que a mí me impactó como empleada de esta empresa, la primera vez que empieza a incorporar en su política de empresa, en su declaración de principios, los ODS. Espectacular. Igual, hay personas que igual no le llaman la atención, pero Croda, como miembro Mieses, pues claro, nos quedamos muy impactados de que el CEO, es un señor que está en Inglaterra, por primera vez hiciera este viaje poniendo como foco en el centro a la persona, ya no al cliente. Evidentemente,
todo tiene una razón, ¿no? La sostenibilidad de la empresa es su supervivencia y el cliente sigue siendo importante. Pero ya es la segunda derivada en el momento en el que el empleado es el centro. Lo otro viene dado. ¿Cómo empieza este viaje? Hemos hablado hoy de los ODS, pero a mí me gusta mucho pararme en el año 2000. Supongo que recuerdan los ODM, que es el germen, lo recuerdan, ¿no? Pues los ODM empiezan como una primera intencionalidad de decir el mundo tiene que cambiar, tenemos que hacer algo y esto tiene que transmitirse a través de los países y al final de las empresas. Y se crean, bueno, en esta agenda tenemos 8 principios, hubo grandes avances, es importante remarcarlo, especialmente en erradicar la pobreza. ¿Vale? Pero, ¿qué pasa? Que la desigualdad sigue siendo una asignatura pendiente. Hubo muchos logros, pero queremos más. Entonces, esto es cuando decimos, bueno, el mundo, antes nos explicaba en una intervención brutal el señor Nieto, el tema de qué ha pasado con el accidente tan famoso de Bangladesh. Es verdad, llegó un momento en el que la sociedad dijo, los ODM están muy bien, pero ¿qué está pasando? Estamos migrando de una economía de mercado a una sociedad de mercado. ¿Qué es esto? Que todo tiene un precio, ¿no? Pago para hacer menos colas, pago para estar más delgado, para estar más guapo, incluso pago para contaminar menos. Eso no es sostenible. Entonces, esta es la gran evolución de los ODM, los Objetivos de Desarrollo del Mundo, a los ODS. Este es el gran cambio. De hecho, si tuviéramos que remarcar qué es lo más importante o qué es lo más relevante en los ODS respecto a los ODM, ¿qué mejoran? Son estos 5 puntos. Primero, se habla de sostenibilidad por primera vez, porque es insostenible seguir creciendo y produciendo sin más, no solo para garantizar la vida, sino también el planeta Tierra. Se habla de equidad, y esto es importante, porque en los ODM sí que se había reducido la pobreza, pero se hablaba de promedios nacionales, y eso no es real. Entonces, este concepto se incorpora de una manera mucho más explícita. Universalidad, todos los países. Compromiso. Y la semántica no es baladí, quiere decir que los gobiernos lo tienen que incluir en sus políticas. Cuando los gobiernos lo incluyen en sus políticas, ¿qué es lo que están haciendo? Es cuando los CEO lo incorporan, que puede parecer postureo o no, pero lo cierto es que se habla, lo cierto es que los CEO lo incorporan ya y eso es muy, muy relevante. Y por último, pasamos de un alcance de 8 objetivos a 17 y los 2 más importantes son empleo digno y cambio climático. Que esto ya es una declaración mucho más explícita. Bueno, entonces, una química que se dedica pues eso, a sus clientes, tal, ¿qué hace? ¿Qué hace cuando los ODS empiezan a formar parte de la agenda de los gobiernos y de las empresas, por tanto? Pues se crea su propio mapa de ODS, como tienen muchísimas empresas, ¿no? Tienen cada uno de los 17 objetivos, pues los van incorporando en diferentes elementos, ¿no? de sus propias políticas, de sus propios sistemas de gestión. Y en el centro están los principios, por supuesto, de la persona. ¿Por qué? Porque esto es el viaje de la persona en el centro. Es lo que les comentaba. Hemos pasado ya de tener el objetivo cliente como primer necesidad y como primer elemento a trabajar, a que sea nuestra propia gente. Y esto es un elemento espectacular, de cambio muy, muy radical. ¿Qué quiere decir tener las personas en el centro? Si miran muchas de las agendas que muchas empresas están empezando a desarrollar ahora con motivo de los ODS, cuando se refieren al punto 3 o punto 8, claro, se habla de cuidar la alimentación, poner fruta en la oficina, gimnasios y tal, pero esto va mucho más allá de eso. Sí que nos tenemos que preocupar de la salud de nuestros trabajadores, pero tiene una concepción mucho más holística en el sentido amplio en el que estamos hablando hoy de salud. Por lo tanto, colocando a la persona en el centro, en realidad lo que estamos es buscando la dignidad de ellas. ¿Pero qué es dignidad? ¿Qué es dignidad? Hay muchísimas definiciones, yo no me voy a extender. Condición humana, que emana de los derechos humanos, autoestima. ¿Qué es salud? Si nos vamos a la definición de la OMS. Bienestar físico absoluto, mental y social. No solo la ausencia de enfermedades. Entonces, claro, la dignidad, por lo tanto, parece que sea una condición necesaria para tener personas sanas en el trabajo. Pero hay que entender que una persona sana en el trabajo ya no es exclusivamente la que no se nos accidenta o la que no tiene una enfermedad. Hemos cambiado mucho. Eso lo habríamos dicho hace 20 años probablemente. Hoy en día hablamos de mucho más. ¿De qué estamos hablando? Entre otras cosas, porque los accidentes y la enfermedad a futuro
en parte porque los técnicos somos buenísimos de prevención y en parte porque la automatización los va a resolver, las patologías del futuro ya no serán las que tenemos ahora, las que teníamos antes. Ya estamos migrando hacia unas patologías más enfocadas a ¿qué? 5 minutos, ya voy, como el rayo. La automatización no nos va a resolver todavía y de momento ni los accidentes de tráfico, ni la carga emocional, mental, social, etc., etc., que son las nuevas patologías que encontramos en el trabajo. Repito, la automatización y los buenos técnicos que tenemos resolveremos las otras. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer en las empresas? Esto que tienen aquí es un cartel que emana de una sesión. Planteamos los estudios psicosociales en nuestra empresa, pero antes de empezar a hacerlo con la metodología tradicional, hicimos unos workshops, unos talleres con todos los trabajadores y les preguntamos qué esperaban ellos de su empresa antes de hacer el estudio psicosocial. Y nos sorprendió muchísimo, iba muy alineado con lo que les acabo de decir. Ya no esperan no cortarse el dedo o no tener un cáncer laboral, superado eso, ¿no? O debiéramos. Esperan que la empresa es una comunidad donde viven, de donde quieren ser felices, sentirse realizados y ayudar a los demás. Y esto no les estoy haciendo ahora mismo una disertación filosófica porque no lo soy ingeniero, pero les prometo que eso es lo que salió en ese workshop. Fue interesantísimo. ¿Qué nos pedían? Nos pedían que la empresa se preocupara de ellos, en desarrollarlos, tanto en el trabajo como en su dimensión personal, como en su casa. Entonces, de ese workshop previo a los psicosociales, evidentemente después hicimos este cartel para celebrar el Día de la Salud Mental, pero bueno, me pareció muy curioso. Tan curioso que una vez hicimos el estudio psicosocial y analizamos bien los resultados de cada una de las dimensiones. Hoy les quiero explicar cuáles han sido los retos que nos han pedido los trabajadores, no nosotros los expertos, no, lo que sale tanto de esos talleres como de esta encuesta. ¿Y qué nos piden los trabajadores? Nos piden dignificarse ellos, en el sentido de desarrollarse. Esa imagen la conocen, ¿verdad? Antes la gente iba a trabajar, le pagaban y se iban, ahora ya no quiere eso. Ahora quieren entender qué aportan. ¿Qué nos decían? Los trabajadores nos decían, yo quiero entender cuando hago este trasvase de este producto químico en el reactor, ¿para qué sirve? ¿Qué soy yo en medio de la cadena? Eso es lo que nos estaban pidiendo los trabajadores. Algo tan sencillo como que hemos resuelto como haciéndoles sesiones a explicarles, mira, ¿sabéis ese producto que estamos 10 horas desodorizando en el intercambiador? Pues esto al final está en el lineal y es un jabón para manos. Algo así. Ellos quieren entender que aportan algo. Estos son valores muy nuevos. ¿Qué más nos piden? Nos piden el aging. Estamos hablando de envejecer y ahora se habla de que sea una empleabilidad sostenible. Resulta que todos tenemos clarísimos los valores que aporta la edad, pero la edad en sí no nos parece un valor. Pues también nos lo están pidiendo y no nos están pidiendo solo adáptame físicamente al trabajo, a mi altura y a mi fuerza. No, nos piden mucho más, tienen mucho que aportar. Y más en una empresa donde, en la que estoy, vemos contrastes brutales entre gente que está ya iniciando esta etapa y los millennials. Eso es una bomba explosiva. ¿Qué más nos pedían? Nos pedían la diversity. Ya no puede ser que, claro, como es una industria química, todos son hombres. No puede ser. Pues hay que introducir las mujeres y se están introduciendo las mujeres y otras capacidades. Eso también es una reclamación. Y, por supuesto, nos piden la conciliación. Los trabajadores de hoy en día no quieren lo que querían los de antes. ¿Qué quieren? Quieren trabajar, pero quieren ser felices también en el trabajo y que sea compatible. Ya no hablan, los especialistas en recursos humanos ya no hablan de retención del talento. No, hablan de compromiso, hablan de seducir el talento. Tampoco es bueno una empresa que no tiene rotación, tienen que entrar y salir. Y contra esto hay que luchar y hay que saber adaptarse. Entonces, todo esto es lo que quieren las nuevas generaciones y lo que la empresa le tiene que dar. Incluyo incluso a los trabajadores a turnos. Porque cuando hablamos de la conciliación parece que estemos hablando solo de los de la oficina y no, en absoluto. Yo trabajo en una empresa donde trabaja 5 turnos y esto era una petición que hacían los trabajadores de turnos. Y se puede hacer, se puede innovar. Por lo tanto, ¿qué es lo siguiente para dignificar y para poder hacer posible todo lo anterior? Tener líderes que sean capaces de atreverse con la excelencia evitando la mediocridad. La mediocridad sabemos lo que es, sabemos que tenemos que integrar, sabemos que hay que hacer mejora continua.
Los líderes son gente que, los nuevos líderes son personas que se rodean de alguien que es mejor que ellos, si es posible, no de los que le puedan hacer sombra, los pongo más mediocres que yo, no. Hay que luchar contra la mediocridad, hay que innovar y hay que buscar lo mejor. Y hay que dar participación. Loli lo decía antes, no se concibe una empresa sin participación hoy en día, no sobrevive si no escuchas a todo el mundo. Este es el nuevo líder. Y no quiero hablar de los influencers y los youtubers, porque ahí hay otros, esos sí que son líderes, deberíamos aprender de ellos. Este es el nuevo líder, el que te acompaña y no el que te da una orden. Porque al final, si queremos retener valor y talento, o sea, al final es el jefe lo que nos va a mandar. La gente, dicen que los de menos de 30 años hoy en día, más de 3 años no aguantan en una empresa. Pues eso está ahí, eso está ahí. ¿Qué más podemos hacer? Por tanto, ¿cómo todo eso que nos salió de nuestras dimensiones más relevantes y que la gente estaba pidiendo para ser feliz en la empresa, cómo lo estamos trabajando? Lo de siempre, pero con otra orientación, formación, innovación y participación. ¿Formación en qué y para quién? Pues miren, ¿saben cuál es el curso más demandado y qué más estamos haciendo en Croda ahora mismo? Resiliencia y mindfulness. Y les hablo de una química, está llena de ingenieros. Y el de comunicación y asertividad. Esos son los cursos que estamos haciendo ahora. No estamos hablando de química básica, porque eso lo consideramos más que superado, pero es lo que ha pedido la gente. Porque la mayoría de conflictos, 2 minutos. Innovación, ¿en qué tenemos que innovar? En todo. No solo en los productos, hay que innovar en nuestras relaciones, en nuestros turnos, en gamificar las formaciones, porque tenemos millennials y se aburren. ¿Y participación de quién? De todos. De todos. Y es tan importante que les voy a hablar muy rápidamente de unas experiencias que estamos teniendo, como no me da tiempo, en el tema de participación. Por un lado, tenemos el Club del 1%. El Club del 1% son un 1% de nuestras horas en un año que podemos dedicar a ONGs. Lo tiene todo el mundo en la empresa y lo podemos dedicar a lo que queramos. Esa es una de las iniciativas que han salido del estudio. También tenemos el de las capacidades integradas. No solo a través de empresas externas, no, ahora ya las estamos incorporando y la experiencia es brutal, las estamos incorporando a plantilla. La experiencia es brutal en el sentido de que la gente está aprendiendo mucho de ellos. Otra cosa que no me da tiempo de explicarles, pero que creo que es lo más significativo de la participación que estamos trabajando ahora, es la gestión del unexpected, de lo inesperado. Estamos rotando nuestra empresa hacia una HRO, que no sé si la han oído leer, la han oído alguna vez, si no les recomiendo el libro para este verano, porque no tengo tiempo de explicaros, pero lo que viene a decir es, todos tenemos que participar en todo, todos somos importantes, la resiliencia hay que trabajarla, hay que aprender de todos los niveles jerárquicos y funcionales, y entonces esto es una evolución hacia empresas que lo que están haciendo es preocuparse de que no tengan fallos, al contrario. Es evidente que no lo puedes controlar todo, que no puedes hacer un plan de prevención clásico porque siempre va a haber algo inesperado. Y estamos haciendo este viaje que nos permite participar. No tengo tiempo para más. Y por la última iniciativa es, también estamos incorporando a los hijos de los trabajadores en la empresa para hacer campañas informativas, pues como hace los accidentes de tráfico, que seguramente Carlos nos hablará. ¿Por qué? Porque al final, cuando trasciendes y creas lazos emocionales con tu casa y tu trabajo, es cuando realmente puedes tener éxito y que los trabajadores sean felices. Muchas gracias por su atención y lo siento la velocidad. Muchas gracias, María Jesús. Siento realmente haberte cortado porque creo que es un ejemplo muy ilustrativo de cómo desde la transformación, desde la aplicación de los valores, del compromiso y de la participación se puede obtener el éxito de la empresa, pero también unos trabajadores mucho más satisfechos y saludables y con un gran nivel de bienestar. Pero el tiempo es el tiempo y a mí me gustaría como mínimo dar 2 preguntas a la audiencia porque estáis ahí sentados sin poder intervenir y eso es lo que me gustaría. El próximo ponente es Carlas Salas Ollé, es psicólogo, es médico de trabajo, investigador del CERPIE, que es el Centro Específico de Investigación para la Mejora e Innovación en las Empresas, y actualmente es el responsable de la prevención y sostenibilidad en la empresa Tuxal, otra empresa con nosotros y un viejo conocido también. Adelante. Pues muchas gracias. Buenos días a todos, también a los que estáis a kilómetros de distancia. Lo primero que quiero hacer es agradecer al Instituto.
señor Pinilla, señor Guas, señor Bestratén, por estar aquí. Para mí estar aquí siempre es un verdadero honor. Esta es escuela de profesionales y de técnicos de prevención. Yo soy uno de ellos y orgulloso en fin, de haberme cuajado en las fauces de todos los que representáis el Instituto. Muchas gracias por invitarme. El título de la jornada, desde luego, es ya muy impactante. 3 palabras como dignidad, salud y sostenibilidad son para hacer una sola, ¿no? Tendríamos que inventar una tipo supercalifragilístico espialidoso, apostuflán o algo así que definiera eso, porque es que todo es lo mismo, ¿no? Sería un concepto único, ¿no? en mi opinión. Y por último, antes de disponer del poco tiempo que sé que tengo, también decir que, en fin, que es que el nivel de la jornada es muy alto y yo creo que es que aquí hay mínimo 2 o quizá 3 jornadas en una. Entonces, estamos todos con el tiempo pegado a las espaldas. Y nada más, voy a empezar a intentar desmenuzar un poco el encargo que aquí el amigo Bestratén me tradujo, ¿no? Hablar de los modelos normalizados, es decir, un modelo normalizado siempre es una incógnita para muchos porque lo primero que pensamos es, fíjate, me voy a obligar a hacer una serie de cosas, burocracia, papeles, auditorías, y todo esto ¿para qué?, ¿no? Bueno, pues para cosas que realmente son útiles, aunque a veces cuesta creerlos, los que estáis, es que estamos en las trincheras todos los días, ¿no? Ahí en la empresa intentando sacar la cabeza y avanzar. Son herramientas de llegada, de mantenimiento y de apoyo para desarrollar las empresas saludables, ¿no? Luego hablaré de lo que entiendo que debe ser una empresa saludable. Sin un modelo normalizado no podemos estandarizar nada. No podemos gestionar y no podemos hacer un management adecuado, con lo cual no podemos establecer un benchmarking, una comparativa, cómo me va, cómo le va a mi vecino, cómo le va a mi competidor. Juzgar o evaluar la evolución, ¿no?, con los indicadores que la propia estandarización me obliga a tener, asegurar los resultados, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Modelos? Pues sí, hay muchos modelos. Unos cuantos. Yo voy a hablar de 4 de ellos. Distintos, tampoco tanto. Aquí dice diferentes modelos, pero los modelos que funcionan, los modelos de éxito, tienen unas bases comunes, no son tan distintos entre sí, ¿no? Los matices pueden diferenciarlos. Desde luego, estamos en un momento crucial, ¿no? No es posible ya hoy en día desarrollar una empresa saludable sin integrar la sostenibilidad. O sea, ya no es que sean, como dice ahí, dos conjuntos que interseccionan, sino que es una unión. Y con todo lo que se ha dicho aquí esta mañana, y ahora María Jesús también ha vuelto a hablar del liderazgo, que ya se había hablado anteriormente, pues cualquier líder que no entienda esto, estamos muertos. O sea, cualquier zopenco que hay por ahí, que es un no creído del cambio climático, por ejemplo, ¿no? Y todos tenemos en la cabeza algún nombre seguramente, pues mal nos lleva, ¿no? Ese líder, sea de donde sea de qué país sea su trabajo sea el que sea, mal nos lleva, ¿no? Yo creo que eso es una de las claves, y por tanto los ODS no son una guía, los ODS no son, ya lo ha dicho el señor Joaquín Nieto, ¿no? Tienen un peso gubernamental, por un lado, ¿no? Pero ese peso tiene que esparcirse en la sociedad y no solo las administraciones y las entidades tienen que hacer eco de eso, sino que el ciudadano de a pie lo tenemos que hacer. Y lo tenemos que hacer en las empresas. Seamos un peón de una línea, de un layout, de una línea de trabajo determinado, o seamos un cargo intermedio, o seamos un directivo. Todos tenemos que hacer ese desarrollo, ¿no? Y creer en ellos porque son la guía que tenemos en las manos, el instrumento más útil, lo ha dicho el señor Nieto también, creo, muy potente, y el problema es que no nos lo acabamos de creer en algunos casos, en otros casos
pensamos que, bueno, que si el gobierno no me dice y me obliga a reciclar, pues oye, yo tiro aquí la basura porque, bueno, pues mira, ya al final si va para el mismo sitio. Este tipo de razonamientos deberíamos eliminarlos de nuestras cabezas y de nuestros puestos de trabajo. Ningún modelo puede ser un impedimento en vez de una herramienta, es decir, un modelo que no sirva, más vale no tenerlo. Y luego, además, los modelos son complementarios, no son excluyentes. Esto de competir entre modelos no me parece una buena idea. Yo voy a hablar brevemente de estos 4 modelos. El 4S, el 4Ps, el 5Z y Empresa Saludable de AENOR. Todo, como veis, pues se le busca un qué de recordatorio, ¿no? Una marca comercial o como queráis llamarlo, ¿no? 4S, 4Ps, 5Z, 6Y, 8W. Bueno, eso es lo de menos, eso es lo de menos. Lo importante es qué dicen los modelos, de qué van estos modelos y cómo nos pueden ayudar estos modelos, ¿no? Todos estos modelos, los 4, se generan a partir del concepto de que las personas están en el corazón de las organizaciones. También se ha dicho esta mañana y es importante poner encima de la mesa que cuando hablamos de un modelo de gestión de empresa saludable, tiene que ser uno de los modelos que realmente sea un modelo donde las personas estén en el corazón de las organizaciones. Si no, ya vamos mal. No serán una herramienta, sino que serán una pesadumbre, ¿no? Y como ya he dicho y no me alargo más, los ODS. El primero que voy a hablar es acerca de las 4S del Instituto. Las ideas inspirativas son empresa segura. ¿Empresa segura en qué sentido? Pues condiciones de trabajo sistematizadas, controlables y controladas, digamos lo que sería la seguridad clásica. Empresa saludable, ya sale, ya va saliendo. Salud total, dice el Instituto. Salud total, integrar la gestión de la salud de los trabajadores en todas las políticas de gestión empresarial. Empresa sostenible, también. Y centrándose en los ODS 3, 8, 10 y 11. Y finalmente, empresa solidaria e inclusiva. Velar por la salud de la sociedad en su conjunto. Ya no vale que una empresa mire de puertas para adentro, que vaya todo bien, que la gente pues no se haga daño, que esto, que lo otro. No, la empresa mira de puertas para afuera también. Y aquí en este modelo 4S el Instituto nos dice empresa solidaria e inclusiva. Este modelo de instituto es más un modelo conceptual, no tiene detrás un guión de aplicación, un esquema, una sistemática de aplicación de estas 4 áreas. Pero me ha gustado resaltar, y por eso lo he puesto en esta slide, que uno de los enfoques importantes, que también esta mañana se ha estado hablando, de indicadores económicos, creo que ha sido Ismael que ha sacado el tema en uno de los ítems que había en las encuestas. Hay una herramienta de valoración de los programas de promoción de la salud en el trabajo online, gratuita, accesible para todos, por parte del Instituto, que me parece un acierto brutal. Ya es hora de que desde los gestores de la prevención, los gestores de la promoción de la salud, entendamos de una vez por todas que tenemos que verificar el rendimiento y el impacto socioeconómico de las actuaciones. Si no lo hacemos así, vamos a seguir siendo, como yo digo, una área de gestión de segunda división, no segunda división A, segunda división B. Es que no podemos dejar de mirar en términos económicos y socioeconómicos, ¿no? Entonces he querido destacar esta herramienta. Después, el siguiente modelo del que voy a hablar es el 4Ps. 4Ps que son personas, planeta, prevención y prosperidad. Las personas, pues ya lo hemos dicho, en el corazón de las organizaciones, el planeta, pero el planeta observando ¿qué? El planeta observando el cambio climático. ¿Qué puede hacer la empresa, las personas que configuran la empresa de puertas adentro y, como he dicho, de puertas afuera, en ese término, ¿no? Economía circular, también, se ha dicho también aquí, ya no hablamos de residuos,
Hablamos de qué pasa con los residuos y de cómo se gestionan esos residuos y cómo la economía circular interviene ahí. Biofilia, un término también que mucha gente no sabe lo que bien quiere decir, ¿no? Yo lo aprendí hace poco, y creo que es un término importantísimo, el contacto del ser humano con la naturaleza, porque cada vez estamos más artificialmente ubicados en nuestros puestos de trabajo, en nuestros domicilios, etcétera, ¿no? Y movilidad sostenible. El modelo 4Ps también observa el tema de movilidad como sostenible. Prevención, dignidad en el trabajo, miren por dónde, competencias emocionales, también se ha hablado esta mañana, y condiciones de trabajo. Y prosperidad, una P es prosperidad, análisis coste-beneficio socioeconómico. ¿Eso qué es? ¿Que me quedan 5? Sí. Joder. Bueno, pero por aclamación popular me van a dar 8, ¿no? He gastado 3 en alabar aquí al instituto, ahora no. No, es broma, voy a intentar acabar en el tiempo. Análisis coste-beneficio, como ya he dicho, y mirando, poniendo una vista en la economía del bien común, que, bueno, necesitaría un poquito más de tiempo para explicarlo. Esto sería el concepto del modelo 4Ps, las personas, ya lo hemos dicho, liderazgo, valores, cultura, comportamientos, prevención, esto lo pasaremos deprisa, competencias emocionales, psicosociología laboral, prevención de conflictos, un área en la que Fran también es bastante experto. Planeta, como ya hemos dicho, economía circular, calidad de aire, agua, conexión con la naturaleza, que también la he mencionado, y movilidad segura y sostenible. Y prosperidad. Prosperidad, pues viendo la rentabilidad de las inversiones y que las empresas pues no son ONGs, las empresas están hechas para ganar dinero. Por lo tanto, necesitamos índices de progreso social y economía del bien común en este caso, también valorar y evaluar el desarrollo y el valor social, ¿no? Esta 4Ps está orientado más hacia pymes, se basa en un cuestionario de autoevaluación con 80 preguntas. El cuestionario se valida por parte de un experto acreditado de la entidad, de Mieses, no tiene coste y no es certificable. Por lo tanto, el modelo brevemente explicado sería este. Siguiente del que quiero hablar es el modelo 5Z de la Fundación Internacional ORP. Sus ideas inspirativas. La idea inspirativa es una vieja idea, que es el tolerancia cero, ¿no? Pero es una vieja idea trasladada digamos, al ámbito actualizada. Entonces, la filosofía es la cultura cero. Cero enfermedades, salud mental, latencia, genética, rehabilitación, cero desconocimiento, cero accidentes, aquí estaríamos en los clásicos tolerancia cero, pero luego cero desigualdad, ¿no? Integración, género, multiculturalidad y cero residuos. Volvemos a la economía circular, emisiones y otros aspectos que el modelo contempla. Por lo tanto, las 5Z se basan en 5 pilares. Las empresas entran a formar parte de la RIES, de la Red Internacional de Empresas Saludables que la Fundación tiene en marcha, y catalogan a la empresa pues, de transparente, dado que pues, estas 5 Zetas le atribuyen un enfoque ético y de valores de referencia, ¿no? Lo que hacen es una serie de preguntas, bastantes preguntas, no sé, son 500, de cada una de las 5 Zetas, permiten dar una evaluación de cada una de estas 5 Zetas. Aquí tenemos una de ellas, por ejemplo, un poquito más ampliada, con un puntaje, cada Z tiene un puntaje, y al final aparece un mapa de calor que le dice a la empresa hacia dónde tiene las carencias y hacia dónde está mejor y hacia dónde está peor, con las puntuaciones obtenidas en cada una de las Zetas. Por lo tanto, este sería un poco el esquema de funcionamiento de este modelo. Se ingresa en la RIES voluntariamente, en la Red de Empresas Saludables, se le otorga a la empresa un certificado, se evalúa, se hace una autoevaluación con el cuestionario, se aparece el mapa de calor y ahí es cuando aparece el puntaje. Si el puntaje es inferior a 3.500, la empresa tiene que plantearse hacer cosas porque no llega al mínimo, y si es de más de 3.500, pues entonces hay unos auditores acreditados de la Fundación que van a visitar a la empresa y van a hacer un trabajo de auditoría.
y entonces en función de la puntuación se les otorga un sello 5Z, Excellence, o un sello 5Z no Excellent. En cualquier caso, todo esto se basa, efectivamente, como ya os decía, un cuestionario de 500 preguntas, una adhesión, el ingreso en la red, o el mapa de calor, un plan de mejora, una auditoría cualificada, otorgamiento del sello en función de la puntuación, y está orientado más a empresas grandes. Este sí que es certificable, tiene un coste que empieza a fraguarse el coste a las primeras de cambio, digamos, cuando se ingresa en la RIES, en la red, por ahí ya te piden una cuota. Y el último modelo del que voy a hablar es el Empresa Saludable de AENOR, que lleva bastante tiempo en marcha, cuyas ideas inspirativas son el entorno físico. Ahí estaríamos hablando de los conceptos clásicos preventivos, ¿no? Factores físicos, biológicos, ergonómicos, tal. Factores psicosociales, qué decir, también es un tema bastante ya mañido. La involucración en la comunidad, volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa de puertas para afuera? ¿De qué manera la empresa impacta en la comunidad? ¿De qué manera la empresa hace cosas en pro de la comunidad? Género, familia, ambiente. Y la promoción de la salud. Ejercicio físico, alimentación, tóxicos, etcétera, ¿no? Esto es un concepto sacado del propio modelo, donde habla de lo que entiende el modelo por empresa saludable, aquella en la que sus integrantes colaboran para proteger y promover la salud, seguridad y bienestar y sostenibilidad del espacio de trabajo. Como ven, también aquí se integra el término sostenibilidad. Por lo tanto, todos los modelos, ya lo dije al principio, los 4 integran más o menos los mismos conceptos, unos valoran o impactan más en unas cosas y otros en otras. Por ejemplo, el 4Ps impacta más en el tema de la participación, consulta y participación de los trabajadores. El 5Z en ese sentido no tanto, el Empresa Saludable de AENOR tampoco. El 5Z pues impacta más en términos de conocimiento, de cero desconocimiento, de Revolución 4.0, bases de datos, Big Data, también se ha hablado esta mañana, y otros modelos de los que he hablado pues no impactan tanto en ese sentido, ¿no? El modelo Empresa Saludable de AENOR se basa en experiencia de otros sistemas, en la experiencia de las empresas, en los datos epidemiológicos y sobre todo en el plan DUCHECAC, ¿no? en el círculo de mejora continua, que en el fondo nos basamos todos en ellos. Pero bueno, ellos lo destacan de una manera muy importante. Combina la protección y la promoción de la salud, lo ha elaborado AENOR, sé que tengo que acabar, voy para allá. Empresas, estoy ya en la recta de tribuna, ya casi me saludan y me pasen la bandera de cuadros. Es exclusivamente certificable y trazable con las otras normas ISO. Conclusiones, lo prometí. Los modelos normalizados son herramientas de gestión, son mecanismos que ofrecen confianza a las partes interesadas sobre mi empresa, sobre qué hago yo para ser una empresa saludable, aseguran la supervivencia de la empresa. Yo creo que un modelo normalizado ya no es una cosa, bueno, sí, es voluntaria y tal, pero si tú quieres pervivir a lo largo del tiempo, utiliza uno de los modelos o los 4. Si quieres los 4 los puedes aplicar en tu empresa, no pasa nada, no competimos, los 4 son compatibles. Yo puedo hacer las 4S, las 4P, las 5Z y la Empresa Saludable de AENOR. Es decir, yo en mi empresa quiero los 4 y lo digo de verdad, y yo creo que lo voy a tener si me dejan trabajar en ello. Complementariedad por encima de competencias, lo decía. Facilitan la compliance, la facilitan, y eso es muy importante. Y luego, por último, y acabo, la rentabilidad socioeconómica. No hemos tenido mucho tiempo de desarrollar esa idea, pero el ratio impacto-beneficio, de coste-beneficio en lo que es la promoción de la salud oscila, es muy oscilante en diferentes estudios. Yo aquí me he ido a la banda baja, que es lo que suelo hacer, pero puede haber estudios donde haya una ratio mayor. Pero de cada euro dólar invertido se puede obtener un beneficio de 2,5 euros dólares de beneficio. Muchas gracias y lamento haberme pasado unos minutillos. Gracias, Carles. Yo entraría en debate contigo, porque esto de los modelos normalizados, estandarizados sobre un tema como este, pero bueno, sobre todo también clarificar que el modelo del instituto es más un marco para la acción que un modelo estandarizado, es un marco que se basa en buenas prácticas y en las características que
comparten todas esas buenas prácticas en función de la evidencia. Y una cosa que has dicho, que la continuidad, ¿no?, que la pervivencia se basa en el método y en estos métodos estandarizados, para mí la pervivencia se basa en los valores que tiene la empresa y, bueno, un poco en el compromiso de todos, ¿no? Pero eso es un debate que ya entraremos y... No, estoy totalmente de acuerdo, es que sin valores por parte de la empresa tan no... estandarizados, está muy bien, pero sin valores, aplicando el método científico yo creo que allá vamos y lo podemos hacer bien. Sin valores no pasas a quererte certificar en toda esta sarta de métodos. Lo sé. Bueno, nada, no sé, una pregunta, dejamos una pregunta, no hay preguntas, tenéis el hashtag, tenéis Twitter, es decir, que allí está y yo los leeré y en el caso de que se pueda contestar, se contestará por Twitter, ¿de acuerdo? Gracias a todos.